Dentro tan pequeño que no pude sincerarme. Ay, qué sencilla. Queda verdad porque somos así. Hoy les traigo una historia que los va a dejar boquiabiertos y con la boca seca. Vamos a sumergirnos en el fascinante y turbulento mundo de los horóscopos de Durango, esas hermanas que, durante años, fueron la cara del duranguense y que hoy están envueltas en un mar de escándalos, peleas y secretos inconfesables. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Vicky y Marisol? ¿Cómo pasaron de ser una de las bandas más queridas a estar en el ojo del huracán por rumores de infidelidades, luchas internas y secretos familiares que nadie se atrevió a contar? Pues prepárense, porque hoy Vicky nos lo revelará todo, sin pelos en la lengua. Y créanme, lo que les tengo es más caliente que el último chisme de la farándula. No se muevan de su pantalla, que esto apenas comienza. Se dice que los horóscopos de Durango nacieron en 1975 en Chicago, pero déjenme contarles cómo fue realmente. Tengo que ir y sé que no vas a rogarme. Es grande. Sé que debo de aprender a controlar mis emociones. En ese entonces, la ciudad era un destino de esperanza para muchos migrantes mexicanos que venían buscando un futuro mejor. Entre ellos, había un joven llamado Armando Terrazas, quien cruzó la frontera de manera ilegal, sin más que su talento y su sueño de salir adelante. Armando llegó a El Aná, un lugar donde la vida no era fácil, pero nunca dejó que eso lo venciera. Fue ahí donde descubrió su propósito y decidió formar lo que hoy todos conocemos como los horóscopos de Durango. Al principio, nadie nos conocía, estábamos lejos de la fama y los reflectores, como le pasa a muchas bandas que comienzan desde abajo. Pero nosotros tocábamos en todos lados, bares, bodas, quinceañeras, en cualquier rincón donde hubiera gente dispuesta a bailar al ritmo de nuestra música. Lo más curioso es que al principio, no tocábamos precisamente el duranguense como lo conocen hoy. En ese entonces, nuestra onda era más grupero. Pero con mucha lucha, esfuerzo y algo de suerte, el talento de la banda fue creciendo, y ya saben, la energía era tan única que Armando, con su visión, logró que los horóscopos de Durango se convirtieran en pioneros del sonido duranguense. Esto que les voy a contar es el comienzo de algo grande, algo que cambió nuestras vidas y la música regional mexicana para siempre. Le pongo el nombre de amante. Anoche. Los horóscopos de Durango no solo nacieron de una idea, nacieron de una pasión. Un grupo de músicos que, aunque no eran famosos al principio, tenían algo que los hacía diferentes, un talento genuino y una energía que no podías ignorar. Y cuando hablamos de esa energía, no solo hablo de la banda, sino de una familia que iba a ser clave en todo esto. Mi papá, Armando, no solo era un hombre con una visión increíble, sino también un hombre de familia. Mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo. Con mi mamá, formaron un equipo inseparable y, juntos, trajeron al mundo a dos hijas que tenían algo especial, Marisol y yo, Vicky Peña. Desde pequeñas, la música estaba en nuestro ADN. Yo, por ejemplo, ya estaba destacando con mi voz desde que era una niña. Pero, lo que realmente sorprendió a todos fue mi hermana Marisol, que, con solo 9 años, decidió unirse a la banda. Imagínense eso, una niña de 9 años en medio de un grupo musical en pleno ascenso, sin saber que, con el tiempo, se convertiría en una pieza clave de todo este fenómeno. La historia de los horóscopos de Durango se transformó cuando esas dos niñas, junto a mi papá, tomaron una idea sencilla y la convirtieron en un verdadero torbellino musical. Y, créanme, los éxitos llegaron uno tras otro, como un mar de canciones que nos hicieron invadir todas las radios, todas las fiestas y, por supuesto, las pistas de baile. Los pasitos duranguenses se hicieron virales, y sin saberlo, estábamos creando una moda que parecía no tener fin. La historia de los horóscopos de Durango no todo fue brillo y fama. Como en todo éxito, la vida nos pone a prueba, y nosotros no fuimos la excepción. Uno de los momentos más duros que nos tocó vivir fue la pérdida de mi mamá, la esposa de don Armando. Ella luchó contra una enfermedad agresiva, y cuando se fue como si se nos derrumbara el mundo entero. Mi papá, Armando, era un hombre fuerte, pero eso lo devastó. No solo perdió a su compañera de vida, sino que ahora tenía que hacerse cargo de 2 hijas pequeñas, sin esa figura materna que siempre había sido el pilar de nuestra familia.
Mientras tanto, trataba de mantener a flote la banda, que cada vez iba creciendo más. Esos días fueron oscuros. La tristeza nos envolvía y, aunque seguíamos tocando, la música perdió algo de su brillo. Marisol y yo, aunque éramos niñas, sentíamos esa ausencia con todo nuestro ser. Pero, en medio de tanto dolor, la música se convirtió en nuestro refugio. Fue en esos momentos tan difíciles cuando nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante, no solo por nosotras, sino también por nuestra mamá y por todo lo que mi papá había construido. Nos involucramos más en la banda, no solo por el talento que ya teníamos, sino porque era nuestra manera de honrar su memoria y continuar con el legado que mi papá había empezado. Es curioso pensar que, en medio de esa tragedia, la verdadera esencia de los horóscopos de Durango empezó a tomar forma. La banda ya no era solo un grupo musical, sino una familia, una que reflejaba su propia historia, su lucha y su amor en cada canción. ¿Y cómo logró mi papá equilibrar todo eso? ¿Criar a sus hijas, lidiar con el duelo y mantener la banda en pie? La verdad es que, a veces, aún no sé cómo lo hizo, pero lo que sí sé es que su fuerza, su determinación y su amor por nosotras fueron los que marcaron el rumbo de los horóscopos de Durango. Y aunque el camino estaba lleno de desafíos, esa historia de lucha apenas comenzaba. Dicen que el dolor puede transformarse en fuerza, y eso fue justo lo que me pasó a mí. Después de perder a mi mamá, estaba en un lugar oscuro, pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme ahí, que no podía dejar que el dolor nos aplastara. Fue entonces cuando decidí involucrarme más en la banda. Al principio, mi papel era pequeño, apenas tocaba el pandero en los conciertos, casi como un gesto simbólico para estar cerca de mi familia, para sentirme conectada con lo que tanto amábamos. Pero, poco a poco, mi confianza creció. Empecé a sentir que tenía algo más que dar, algo más que solo estar allí. Y entonces me atreví a dar el siguiente paso, comencé a cantar. La música siempre estuvo en mi vida, desde que era una niña, pero fue en esos momentos difíciles cuando entendí que tenía que ser parte de esto de una manera más activa, no solo como espectadora, sino como alguien que también tenía algo que aportar. Al igual que mi hermana Marisol, crecimos entre escenarios, luces, micrófonos y acordes musicales. La vida de nuestra familia giraba alrededor de la música, y para nosotros era natural que tarde o temprano ambos encontráramos nuestro lugar en los horóscopos de Durango. Al principio, el público nos conocía como las hijas de Don Armando, pero eso no duró mucho. No pasó mucho tiempo antes de que dejáramos de ser solo el apoyo secundario y empezamos a liderar la banda, a darle nuestra propia esencia. Y cuando Marisol y yo tomamos las riendas, todo cambió. Los horóscopos de Durango tomaron un rumbo completamente nuevo, y no solo se trataba de seguir el legado de mi papá. Nosotras queríamos que la banda creciera, que se adaptara a los tiempos nuevos, que conectara con un público más joven, con todos aquellos que estaban redescubriendo el amor por la música regional mexicana. Le dimos un aire fresco, una nueva energía que hizo que los horóscopos se mantuvieran no solo vigentes, sino más fuertes que nunca. Cuando mi papá, Don Armando, decidió dar un paso atrás y dejar la agrupación, sé que no fue una decisión fácil. Pero, en el fondo, él sabía que había llegado el momento. Sabía que, con Marisol y yo al mando, los horóscopos de Durango estaban listos para llegar más lejos, para alcanzar nuevas alturas. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos empujan a crecer, y creo que, en ese momento, mi papá entendió que era el momento de dejarnos tomar las riendas. Y fue así como comenzó una nueva etapa para la banda. Dejar atrás el estilo grupero fue un cambio significativo, pero también necesario. El sonido duranguense estaba arrasando, especialmente entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y sabíamos que no podíamos quedarnos atrás. Algunos dicen que fue una jugada inteligente, y aunque al principio era un riesgo, el tiempo nos dio la razón. Pero ahora que me acuerdo, ¿para qué sigo tomando? Marisol, con su capacidad de liderazgo, y yo, con mi voz y nuestra energía en el escenario, logramos que los horóscopos de Durango se posicionaran como los máximos exponentes del duranguense. El cambio de estilo nos dio una identidad propia, una nueva fuerza que nos permitió conectar con más personas, llevar nuestra música a lugares que nunca imaginamos. Y fue la decisión que, sin duda, aseguró el éxito de la banda por muchos años más.
En 2003, Marisol y yo estábamos listas para dar un paso más. Logramos grabar nuestro primer disco, Puras de Rompe y Rasga. Ese álbum representaba todo el esfuerzo, la pasión y la ambición que teníamos por seguir adelante. Zapateado en Tamaulipas, una de las canciones más icónicas de ese disco, hoy es considerada una joya, pero en ese momento casi pasó desapercibida. Pero, como siempre, no dejamos que eso nos desanimara. Sabíamos que lo que hacíamos tenía valor, y con el tiempo, ese disco sería parte fundamental de la historia de los horóscopos de Durango. El comienzo no fue fácil, y aunque ese primer disco Puras de Rompe y Rasga no despegó como esperábamos, en vez de desanimarnos, nos dio más fuerza. Lo que parecía un fracaso fue, en realidad, lo que nos impulsó a seguir luchando con más ganas. Sabíamos que teníamos lo que se necesitaba para sobresalir, y no íbamos a dejar que un tropiezo nos detuviera. Empezamos a trabajar más duro, a perfeccionar nuestro estilo, y pronto, las pequeñas presentaciones dieron paso a escenarios más grandes. Las estaciones de radio comenzaron a poner más atención en nosotras, y los promotores empezaron a llamarnos. Fue ahí cuando los horóscopos de Durango empezaron a despegar de verdad. Los éxitos comenzaron a llegar uno tras otro, y en poco tiempo, nos convertimos en un verdadero fenómeno. La gente ya no solo nos veía como las hijas de Don Armando, sino como las nuevas caras del duranguense, las líderes de la banda. Nos veían sonriendo en entrevistas, derrochando energía sobre el escenario, pero lo que no veían era todo lo que habíamos tenido que pasar para llegar ahí. Y como en todo camino hacia la fama, los escándalos también nos alcanzaron. En noviembre de 2012, vivimos uno de los momentos más controvertidos de nuestra carrera. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de lo que sucedió, y, créanme, nadie lo vio venir. Marisol y yo nos vimos involucradas en un incidente que nos dejó en manos de la policía. No fue un simple malentendido, sino que nos acusaron de cargos graves, incluyendo incitación a la violencia, resistencia al arresto y, para rematar, agresión a un oficial. Todo esto ocurrió después de un concierto, pero los detalles del incidente nunca fueron claros. Algunos dicen que fue un lío con el público, mientras que otros aseguran que la situación se descontroló en el backstage. Lo cierto es que, para nosotras, fue un momento muy difícil, una experiencia que dejó una huella profunda tanto en nosotras como en nuestros seguidores. Nadie esperaba que algo así ocurriera, y fue un golpe durísimo para nuestra imagen, pero al final, también nos enseñó mucho sobre el precio de la fama y los riesgos que conlleva estar bajo los reflectores. Esa noche empezó como cualquier otra, un concierto más, un show que iba a ser divertido para nuestros fans. Pero lo que nadie imaginó es que terminaría en un escándalo que cambiaría todo. Todo comenzó cuando un fan empezó a grabarnos, como siempre, queriendo capturar un momento especial. Pero lo que no esperábamos es que un oficial de seguridad, que también resultó ser policía, le tumbara el teléfono al chico. Eso fue lo que encendió la chispa. El altercado se fue de las manos rápido. Según los informes, las palabras volaron, y nosotros, con toda la frustración y coraje acumulado, no pudimos quedarnos calladas. Dijimos cosas, en inglés y en español, que no ayudaron a calmar la situación. Lo que parecía ser un malentendido se transformó en algo mucho más grande. Las autoridades nos advirtieron, si no se calman, las vamos a arrestar. Pero Marisol, con su carácter fuerte, no estaba dispuesta a dar un paso atrás. En ese momento, con toda la energía que la caracteriza, nos desafió y lanzó el micrófono frente al público, como diciendo, aquí estoy. Imaginen el caos en ese instante, el público gritando, las luces brillando, y nosotras, enfrentándonos a la autoridad de una manera que nadie esperaba. Pero eso no fue todo. Yo traté de interponerme entre Marisol y los oficiales, defendiendo a mi hermana, pero el forcejeo escaló aún más rápido. En cuestión de segundos, todo se salió de control. Lo que empezó como un intento de defender a un fan terminó en un lío que nos involucró a las dos. Las críticas llegaron como una ola, y lo peor fue cuando todo lo que dijimos y lo que sucedió se convirtió en una bola de nieve. La gente comenzó a cuestionar no solo nuestras acciones, sino nuestras palabras. En medio de todo eso, una mujer expresó su rechazo hacia lo que Marisol había dicho. Sus palabras eran claras, no estaba de acuerdo, y muchas personas pensaron que Marisol había trivializado la violencia de género. Esas acusaciones nos afectaron profundamente, porque, aunque somos luchadoras, nunca quisiéramos que se pensara que estábamos justificando el maltrato a las mujeres.
Fue un momento de tensión extrema, y aunque la gente no conocía todo lo que habíamos vivido antes, ese incidente nos puso en el ojo del huracán. La situación nos desbordó, y aunque Marisol nunca se detuvo en defender lo que creía, el impacto fue fuerte. Nadie esperaba que todo eso pasara, y mucho menos que nuestra imagen como banda y como mujeres fuera cuestionada de esa manera. Si pensábamos que el escándalo de la policía había sido lo peor, estábamos muy equivocadas. La bomba estalló aún más fuerte cuando Marisol, en una segunda entrevista, dijo: «Soy feminista, pero ustedes no pueden imaginar la reacción que causó». De inmediato, las redes sociales explotaron. Algunos intentaron restarle importancia, diciendo que quizás solo estaba bromeando, pero, la verdad, la mayoría no lo vio como una broma. Las críticas fueron implacables, y ese comentario comenzó a empañar la imagen de la banda. No solo los fans se dividieron, sino que también comenzó a crear una brecha entre nosotras, entre Marisol y yo. El clima dentro de la banda cambió, y aunque nunca hablamos de lo profundo que fue el impacto, todos sentimos que algo ya no estaba bien. Ese comentario de Marisol, aunque sencillo para ella, causó un terremoto que sacudió todo lo que habíamos construido. Como si fuera poco, cuando pensábamos que las aguas se calmaban, surgió un rumor aún más fuerte. Decían que existía un video íntimo de Marisol y que alguien lo estaba usando para extorsionarla. Imaginan el caos. Nadie sabía qué pensar. Lo más fuerte fue que, según los chismes, ese video estaba siendo utilizado como una herramienta de presión contra ella, y el nombre de Lorenzo Méndez, el vocalista de la original banda Limón, empezó a sonar. Claro, como es de esperar, Lorenzo salió a desmentir todo. Dijo que no había tal video, que todo era un invento. Pero, sus palabras no hicieron más que alimentar el fuego. En una entrevista posterior, Lorenzo admitió que había tenido una relación informal con Marisol en el pasado, pero insistió en que no había nada de cierto en ese video. Sin embargo, sus comentarios generaron más dudas que respuestas. Decía que tanto él como Marisol pensaban que el otro estaba detrás de la filtración, pero nadie entendía nada. Y para complicar aún más todo, Lorenzo confesó que le había pedido disculpas a la familia de Marisol. Pero, ¿por qué? No explicó por qué lo hizo, ni qué pasó exactamente, lo que dejó a todos con más preguntas que respuestas. La confusión aumentaba a cada momento, y el ambiente estaba tan tenso que, de alguna forma, todo esto se sentía como una serie de giros inesperados. La verdad, ya no sabíamos qué creer, pero sí sabíamos que todo esto nos estaba golpeando de maneras que nunca imaginamos. Nadie sabía con certeza si aquello era real o si solo era un intento por sofocar un fuego antes de que se volviera incontrolable. Los ecos de ese video, y las preguntas sobre lo que realmente significaba para Marisol, seguían flotando en el aire, mientras sus vidas personales y profesionales se veían arrastradas por la tormenta de rumores. Y así, el video permaneció en las sombras, como un enigma sin resolver, dejando tras de sí más dudas que certezas. Pero, como si el destino tuviera algo aún más impactante preparado, a principios de 2021, otro bombazo hizo temblar los corazones de los fans del regional mexicano. La noticia fue como un golpe directo al alma de sus seguidores. Después de décadas de éxitos, controversias y una carrera que había dejado huella en la historia de la música, los horóscopos de Durango anunciaron su disolución. La noticia cayó como un rayo, y nadie estaba preparado para ella. Fue Vicky Terrazas quien, a través de un emotivo comunicado en redes sociales, dio la noticia al mundo. Un mensaje cargado de agradecimiento, pero también de incertidumbre. Querido público, amigos, compañeros, medios, con el corazón lleno de gratitud, les damos infinitas gracias por todo el apoyo y cariño a lo largo de tantos años. Este capítulo de los horóscopos de Durango llega a su fin, decía Vicky, dejando a todos con una mezcla de sentimientos encontrados. Pero las palabras de despedida dejaron mucho más que un simple agradecimiento. ¿Qué había detrás de esa decisión? Los motivos seguían siendo un misterio, y como siempre en este mundo lleno de luces y sombras, los rumores comenzaron a florecer. Algunos decían que las hermanas Terrazas, después de tantos años de éxitos y tensiones, no se soportaban más. Que las diferencias personales habían calado tan hondo que ya no podían seguir juntas. Otros sugerían que, simplemente, las hermanas querían darle un giro a sus vidas, enfocándose en sus familias y proyectos personales. La noticia fue un bombazo, pero para muchos,
la ruptura de los horóscopos de Durango no fue del todo inesperada. Después de todo, la banda había estado más ausente que presente en los últimos años. 3 largos años sin un álbum nuevo, aunque seguían pisando algunos escenarios, el ritmo del grupo había cambiado. Algo ya no encajaba, como si algo hubiera dejado de latir al mismo compás. Y las especulaciones empezaron a volar. Se decía que esa pausa creativa había generado grietas profundas, especialmente entre las hermanas Terrazas, que parecían tener visiones muy diferentes sobre el futuro de la banda. Pero si había algo que estaba claro en el comunicado oficial de la separación, era el reconocimiento al legado de su padre, don Armando Terrazas, el hombre que, con su visión y sacrificio, fundó los horóscopos de Durango hace más de 46 años. Fue él quien les abrió las puertas a este mundo de luces, escenarios y música, el mismo mundo que las catapultó al estrellato. Esa mención a su padre, un hombre que había dado todo por el grupo, no solo era un gesto de agradecimiento, sino también un recordatorio de sus humildes inicios, de cómo el esfuerzo y la pasión habían construido una de las bandas más grandes del regional mexicano. Pero a pesar de este agradecimiento, las hermanas no dieron detalles sobre lo que realmente sucedió detrás de la decisión. Los rumores seguían dando vueltas, pero la verdad era una sola: el ciclo de los horóscopos de Durango había llegado a su fin. Una era estaba cerrando, pero la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿qué pasará con Marisol y Vicky? ¿Habrá algún reencuentro entre ellas o cada una tomará su propio camino? Las dudas seguían flotando en el aire, dejando a los fans con un sabor agridulce, entre la especulación y la esperanza de que algún día se reencontrarían. Y así, mientras los horóscopos de Durango se despedían de los escenarios, los ecos de su música seguirían vivos, resonando en los recuerdos de quienes crecieron con sus canciones. Pero el futuro de las hermanas, aunque incierto, se llenó de expectativas. Cuando tomamos la decisión de cerrar este capítulo, yo sabía que era lo mejor para ambas. En ese momento, cada una estaba viviendo diferentes etapas de su vida, comenzó a contar Vicky Terrazas en una emotiva entrevista. Para mí, ser mamá primeriza fue algo que no podía dejar pasar. Fue un momento que había esperado con todo mi corazón y necesitaba darme ese espacio, disfrutarlo a plenitud. Con una sonrisa cálida, Vicky compartió que, aunque su decisión de alejarse de la música fue por una causa personal, su regreso al escenario, como solista, no fue más que una evolución natural. En 2022, después de un tiempo lejos, volví, no porque quisiera abandonar mi carrera, sino porque mi pasión por la música nunca desapareció. Mi voz seguía resonando dentro de mí y el deseo de volver a cantar era algo que no podía ignorar, explicó. Sin embargo, su regreso a la música no pasó desapercibido. La prensa y los rumores comenzaron a especular sobre los verdaderos motivos detrás de la separación de los horóscopos de Durango. ¿Hubo diferencias irreconciliables? ¿Hubo algo más allá de lo que dijimos?, se preguntaban muchos. Pero Vicky aclaró rápidamente que las especulaciones sobre pleitos internos, e incluso escándalos de infidelidad, no tenían fundamento. Eso nunca fue lo que pasó. Lo que ocurrió es que simplemente estábamos en momentos distintos de nuestras vidas. Yo estaba viviendo mi maternidad, y Marisol tenía una oportunidad única que no podía rechazar, comentó. En un giro que sorprendió a muchos, Marisol también rompió el silencio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y explicó con total sinceridad lo que había ocurrido. No fue un pleito, no fue un escándalo, ni mucho menos algo que no pudiéramos solucionar. Solo estábamos en diferentes momentos, con prioridades distintas, comentó. Marisol explicó que su decisión de seguir por su propio camino vino de una oportunidad que no podía dejar pasar, lo que la llevó a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Podemos entender y apoyar completamente su decisión, dijo Marisol sobre su hermana. Ella está en un momento tan hermoso de su vida, siendo mamá por primera vez, y eso es lo que ella necesitaba. A veces, la vida te lleva por caminos que no puedes prever, pero es lo mejor para cada una, añadió, sonriendo con cariño mientras hablaba de Vicky. De hecho, Marisol mencionó que Vicky estaba tan feliz con su rol de madre, que no veía a su hermana teniendo más hijos. Es su momento, su único hijo, y está disfrutando cada instante, dijo, revelando lo profundamente que se preocupaba por su hermana y su felicidad. Aunque las aguas se calmaron un poco, la incertidumbre sobre el futuro de los horóscopos de Durango siguió en el aire. Pero, al mismo tiempo, la esperanza de un reencuentro, o al menos de que sus caminos se cruzaran nuevamente, mantenía viva la llama en los corazones de sus seguidores. ¿Será posible un regreso?
¿O cada una seguirá su camino en solitario? El tiempo lo dirá. Marisol siempre fue una mujer apasionada por la música, y cuando llegó el momento de dar un paso al frente y seguir su propio camino, lo hizo con toda la energía y determinación que la caracteriza. En sus propias palabras, expresó: ahora tengo la libertad de cantar lo que realmente me apasiona. Estoy en el escenario haciendo lo que más me gusta, tocando diferentes instrumentos y cantando canciones que disfruto. No es que lo que hacía antes no me gustara, pero ahora me inclino más por los corridos más fuertes, esos que tienen un poder único. Y no podía ser de otra manera. Para Marisol, la música siempre fue más que un trabajo, fue una necesidad. Cuando te llega una oportunidad para crecer, para ser tú misma, no puedes dejarla pasar. Nadie debe quedarse atrapado en un lugar donde no se siente libre, aseguró. Y lo que parecía un cambio para algunos, para ella era la oportunidad de reinventarse. En su nueva faceta como solista, Marisol encontró no solo su voz, sino también su esencia, como nunca antes. Aunque Marisol tomaba su independencia como un desafío personal, no estaba sola en este viaje. Su familia siempre estuvo a su lado, especialmente su padre, don Armando Terrazas, quien fue el pilar fundamental de su carrera. Marisol compartió con emoción cómo su papá, en un acto lleno de ternura y apoyo, le dio su bendición antes de uno de sus primeros proyectos como solista. Mi papá escuchó mis canciones y antes de irse a trabajar, vino a darme su bendición. Me dijo que cree en mí, que siempre lo haré bien. Esas palabras no solo reflejan el cariño de un padre, sino también la confianza inquebrantable en su hija, la misma que le permitió dar el salto hacia lo nuevo sin miedo. Sin embargo, mientras Marisol vivía este renacer, los rumores seguían siendo el pan de cada día. Los medios insistían en que las diferencias entre las hermanas Terrazas eran mucho más profundas de lo que se había dicho. ¿Era realmente la maternidad de Vicky y los proyectos personales lo que había llevado al fin de los horóscopos de Durango, o había algo más detrás? Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza. Algunos hablaban de disputas internas, otros susurraban sobre escándalos de infidelidad que nunca se confirmaron, pero que no dejaban de alimentar las conversaciones. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las suposiciones, el legado de los horóscopos de Durango sigue intacto. Las hermanas pudieron haber tomado caminos distintos, pero la huella que dejaron en el mundo de la música mexicana es imborrable. Y aunque el futuro de Marisol y Vicky se desarrolló en diferentes direcciones, ambos continúan siendo figuras muy queridas y admiradas por sus seguidores. A pesar de la separación, la historia de las hermanas Terrazas sigue viva, tanto en los corazones de sus fans como en la memoria colectiva del regional mexicano. Y aunque las preguntas siguen en el aire, lo que no cabe duda es que su música perdurará para siempre. Y así, como en muchas historias del mundo del espectáculo, siempre quedan más preguntas que respuestas. ¿Qué tan cierto será todo lo que hemos escuchado? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este drama sigue dando de qué hablar. ¿Qué piensan ustedes de todo este lío? ¿Creen que hay más secretos entre Marisol y Vicky de lo que han dicho? Déjenme saber su opinión en los comentarios, me muero por leerlos. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, porque lo que se viene está buenísimo. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y recuerden, siempre hay algo nuevo y sorprendente por aquí. Hasta pronto.